al diseño y cálculo de red interna en instalaciones industriales para gas natural. Sé que hay bastante concurrencia. Lo que queremos acá es presentarles, eh, presentarles primero lo que significa, digamos, hacer un proyecto en una red interna de instalaciones industriales, por lo cual las características fundamentales que tiene que tener presentes son, bueno, la norma técnica, la 111, la 010, que es prácticamente la base. El otro es eh, tener el concepto de lo que es una estación, las estaciones y las entradas a cada uno de los puntos de consumo, puede ser hornos, cocinas, dependiendo cuál es digamos, la actividad industrial o productiva de la planta. Y lo más importante es hacer un levantamiento, un recorrido de toda la instalación interna en una industria. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la mayoría de las industrias tienen diversas categorías. La categorización está entre una industria mediana, una industria mayor y una industria, digamos, de mayor magnitud, ¿no? En el cual entre una y otra siempre va a haber diferencia por la demanda, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es principalmente lo relacionado con la resolución del proyecto y qué cosa vas a ofrecer. Acá quiero hacer un alto, en realidad porque a lo largo de toda los primeros 5 años del proyecto Camisea acá en Lima, ya se ha tenido pues algunas complicaciones con la parte de las redes internas para los industriales. ¿Por qué? Porque en realidad la concesionaria en esos tiempos se demoraba mucho o cuando hacían la solicitud de factibilidad del suministro, la concesionaria eh, tenía pues el- la proyección de que sus redes iban a llegar hacia la puerta, al frente de la puerta de una industria. En algunos casos no llegaba, en otros casos sí. Y lo otro era que la concesionaria para que también llegue estaría lógicamente adecuándose al avance de los proyectos y también a los planes quinquenales que tenía que presentar a los INERMIN. ¿Por qué? Porque se supone que todo esto es un trabajo ya planificado y programado en el cual la concesionaria después de la construcción le tienen que devolver lo de la inversión, ya el Estado, ¿no? Y eso se calcula a través de los programas, los DNR, que salen siempre cada año, ¿no? Entonces, a raíz de toda esta, digamos, retrasos, muchas industrias, le digo, en realidad quedaron fuera. Quedaron fuera en el sentido de que la concesionaria ya no quiso avanzar, no porque no le dijeran que avance en las redes, ¿no? Sino que ya habían planificaciones ya estando programadas para que, digamos, cada una de las empresas tengan ese, ese, el servicio tal como estaba, ¿no? ¿Ya? Lo que quiero también darles a entender es que todo este diseño y el diseño y el propio cálculo es algo secundario. Nosotros ahora que estamos viendo ya el esquema de las industrias y eso es una participación también por parte de las nuevas personas y los ingenieros jóvenes o los técnicos que recién están ingresando a este negocio. Los cálculos te ayudan, es un soporte. Pero ahora lo que quieren los industriales ya no es que tú hables con un supervisor o que hables con el dueño o que hables con el de contaduría, estamos hablando de la industria, ¿no? No que tú le sepas vender, tú tienes que ser un ingeniero técnico comercial. Si no eres un ingeniero o técnico comercial, tú no le vas a decir al gerente, mira, voy a aplicar tal fórmula, a él no le interesa eso. Tú le vas a decir que el cálculo, que eso tampoco le interesa. Lo que le va a interesar qué cosa es el servicio y qué cosa le vas a ofrecer tú y qué servicio de postventa le vas a entregar.
Antiguamente sí, hace los primeros años de Camisea, en el cual yo sí he estado, he formado parte he formado parte y hemos participado de muchos proyectos. Era mucho que el cálculo, que esto, que no sé, no, eso no es digamos, el tema, ¿no? El tema fundamental está en decir qué voy a ofrecer, qué beneficios te otorga este servicio, en que vas a cambiar tu matriz interna de la industria, correcto. Pero sí es importante que ustedes sepan ese servicio de postventa, con qué finalidad lo van a ir adecuando, ¿no? Las primeras industrias que se instalaron con servicio de gas natural, bueno, fueron las que están en la Avenida Argentina, la avenida Venezuela, Argentina, el Callao, casi todas esas, y también parte del Lurín, porque ahí está el Citygate, los que más o menos ya han llevado a un recurso de distribución. Entonces, esto hace saber que el mapeo que ustedes que han desarrollado ya a lo largo si están en el negocio, ya saben qué industrias faltan, algunas carecen, otras por motivos de permisos, otras por permisos también de algunas adecuaciones, otras por permisos de litigios. A mí me tocó ver una industria que ya habían construido su estación de regulación y medición y hasta ahora no tiene gas, hace más de 8 años, imagínense, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes a lo largo de la trayectoria del tiempo, mañana, de aquí 2 años, 3 años, se van a encontrar con este tipo de casos. Pero lo que tienen que presentar es tener presente lo siguiente, como digo, tienen que ser ustedes técnicos comerciales. No le vendas la fórmula, no le vendas, digamos, que el cálculo, que el buen proyectito, no. Está bien, es parte del proceso, sí. Pero lo que te quiere decir, lo que le tienes que decir tú al cliente son tres cosas. Primero, el costo, el presupuesto le sale tanto, que ahorita vamos a verlo. El presupuesto le sale por esa conversión de esta caldera, por este trabajo que vamos a realizar, y pruebas y todo eso es un monto X, correcto. Segundo, ¿cuánto va a ser tu retorno a la inversión? Tercero, ¿cuánto va a ser tu ahorro, tu beneficio-costo? Y cuarto, tú tienes que decirle en qué tarifa, porque ustedes son los especialistas, ustedes han hecho el cálculo de la máxima demanda, entonces van a decir, usted va a estar categorizado en la tarifa C o en la tarifa D. ¿Y qué cosa es eso? Es el pliego tarifario en el cual es un cliente regulado, y el cliente está regulado, lógicamente, tiene que depender de las tarifas que los INERMIN las dispone. Y el concesionario, lógicamente, tiene que aplicar justamente esas tarifas, que es mensual, y el cliente va a decir, estoy satisfecho porque mi consumo es de acuerdo a lo que yo he planificado y no he tenido ningún contratiempo y ninguna objeción con respecto a las conversiones. Si ustedes le explican eso, tienen el 80% de la venta dada, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que quiero antes de empezar a hacer este tema de... Porque muchos dicen, no, yo hago el cálculo, no se trata de hacer cálculo. Lamentablemente los ingenieros y los técnicos somos muy matemáticos, la matemática es secundaria. Yo lo digo así, por experiencia, ¿ya? La cosa es tu presentación, hablas con el gerente de mantenimiento, con el de producción. El gerente general, si sabe un poco la parte técnica, siempre te va a derivar a quién, a los gerentes de producción, de mantenimiento y de operaciones, por lo general, ¿no? ¿Ya? Eso es un poco un preámbulo para que ustedes vean cómo van ustedes a ir tiene que formarse. No seamos robots. Porque si yo le pongo la fórmula cuadrática de Red Bar, ustedes no van a entender de repente. Pero ya hay software y ustedes van a hacer sus cálculos en función al recorrido, en función a su visibilidad y también las cargas contratadas que ustedes tienen en ese momento y la proyección de los consumos futuros. Eso es todo. Esa es la parte secundaria. ¿Correcto? Ya, ahí vamos a ver, miren, para la parte de los objetivos y alcances, lo primero que tienen que hacer es la parte de la conversión a gas natural en su planta industrial. La mayor parte son conversiones. Bien raro que una planta te diga, yo me he comprado, o te va a decir, mira, voy a comprarme recién un equipo de solamente de gas natural, una caldera que no sea dual. Es bien extraño, no, es bien raro. Ahora con lo que hemos pasado en la pandemia, algunas industrias han caído, otras están, digamos, alzando, como se dice, de vuelo.
Y hay otras que también están viendo la forma de invertir y ver sus ampliaciones, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer, después de lo que les he dicho, ya la parte comercial, viene la parte técnica, ¿no? La presentación. ¿Cómo van a presentar ustedes un proyecto, ¿no? Tienen que presentar un diseño e ingeniería de proyecto, tiene que haber un suministro de instalación de una estación de regulación y medición, puede ser doble rama, rama simple, ¿no? Aparte de eso también tiene que ver el recinto, la fabricación del recinto de la estación de regulación y medición, ¿ya? La parte de seguridad, las puertas metálicas contraplacadas, hay unas normas que hay que tener en cuenta, que también te lo dice la norma 11010, la caseta del medidor del contraste. ¿Qué es el contraste? Es el mellizo del medidor. El medidor que va a leer la concesionaria, la empresa Cálida, Contugas, Coavi, Fenosa, todos los clientes de ustedes tienen un medidor en el cual es medido mensualmente. Se mide el consumo, el volumen en metros cúbicos. Pero para que el cliente esté de acuerdo con lo que hace, en el proyecto siempre deben de existir un contraste, debe ser un equipo contrastador. ¿Qué cosa es eso? Es un medidor mellizo en el cual el cliente mismo tiene que conocer, solamente ir apuntando cuánto ha consumido, puede ser manual, lo puede hacer una persona técnica, una persona operaria, cualquier persona, ¿no? El mismo gerente general puede decir, quiero abrir para ver cómo vamos en el consumo. Si es cierto que mi demanda satisface las necesidades de mi planta y me han hecho un buen diseño, ¿no? Eso también es importante. También hay casos en que la tubería, ¿no? Generalmente, cuando se inició todo el proyecto para industriales, indicaron que no, todos los proyectos se hacen en acero. Acuérdense que la tubería de acero es cara, la soldadura es cara, pero ya a través de las mejores prácticas, y lo dice también la norma 111, la 020, la 021 y parte de la 010, te dice que también tú puedes entrar internamente con una tubería de polietileno. Sí, puedes hacerlo, porque tienes una máxima presión de 12 bares, pero por lo generalmente los rangos de presión en una institución interna, en general están entre los rangos de 1.5 a 2.5 bares y un poquito más, a veces hasta 3 bares en industrial. Por favor, agradeceré bajar sus volúmenes. Escucho ahí ruidos, por favor. Por favor, señores, agradeceré bajar su volumen para poder continuar. Si no, va a haber distracción y vamos a interrumpir a los demás que están escuchando. Gracias. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, los proyectos que generalmente se desarrollaron inicialmente fueron en acero, pero posteriormente las buenas prácticas, el desarrollo de la canalización interna, hacía consigo de que también se instale tuberías de polietileno, y es cierto, instalar una tubería es apoyado es como si fuera instalándose una tubería externa en la calle de polietileno. Puede ser todos tienen que ser bajo las mismas características, digamos, de fabricación, la parte, digamos, de montaje. Las famosas tuberías HDP puede ser de 110 milímetros, 200, 160, depende. Depende cuánto te bote ya en el cálculo, más adelante ya lo voy a explicar, y tratando de que eso sea pues algo viable y rápido, ¿no? Y también pueda hacer, digamos, la unión con una tubería de acero de ingreso a un equipo, en una segunda o una tercera etapa. Eso ya se verá con el proyecto. Ahora, también se puede realizar en algunos casos el bypass para medidores, ¿correcto? Para la parte del medidor de contraste, ¿no? Porque justamente ese bypass va a medir el consumo del cliente, como acabo de decir, y eso lo va a leer el propio cliente, para que contraste con lo real cuando venga la concesionaria al tomar la lectura del medidor dentro de la estación. También tenemos estaciones, digamos, de filtrado y medición, ¿no? Que no llevan regulación, pero para este caso
de particular y por lo que da el alcance, generalmente el diseño se hace para una estación de regulación y medición, porque la planta, como les vuelvo a repetir, dependiendo de la carga contratada, la cantidad de metros cúbicos hora que van a necesitar, esto lógicamente vas a tener que escoger a un medidor que cumpla más o menos un 10% de esa carga, ¿no? También instalación de redes de tubería de acero, como les decía, aéreo. La tubería aéreo, la tubería en acero puede ir de forma aérea, si es correcto. Puede ir subterráneo, también puede ir subterráneo. La tubería de polietileno, que estoy colocando acá, por ejemplo, estoy dando un ejemplo así de un diseño, sí puede ir, solamente va enterrada, no va a la tubería de polietileno aéreo. Ojo, solamente todo lo que va aéreo es acero. Y la subestación de regulación y medición para los equipos tiene que tener un skip, tienen que tener una preparación, un skip de regulación. O sea, digamos, es el esqueleto del cuerpo de la estación, porque por ahí yo tengo que ingresar con una válvula, con una transición, con el sistema del ingreso en primera fase después de la transición, irme directamente a la brida y con mi capa ciega para hacer las pruebas que yo quiera hacer de la brida ciega antes de que yo inyecte gas de la parte externa por parte, digamos, del procedimiento, ¿no? ¿Ya? Un poco ese es el alcance macro. El suministro, por ejemplo, generalmente, dependiendo del tipo de consumo de la carga, se pueden existir varios tipos de medidor, turbina. Por ejemplo, en este caso tenemos un tipo de turbina, ¿por qué? Porque tenemos para una caldera a vapor, ¿no? De 1000 bhp. ¿Por qué lo dice eso? Porque nosotros hemos sacado ya el valor la potencia que tiene la caldera en esta empresa y quiero saber qué tipo de medidor va a dar el alcance para que esa turbina, básicamente, funcione de acuerdo a los rangos establecidos. Yo no voy a escoger una turbina si yo tengo de menos o más de 1000 bhp, entonces el medidor tiene que ser bajo estas características. Hay una tabla que te indica qué tipo de medidor vas a usar o qué tipo de, para los filtros también la carcasa, y hay casos muy particulares en que este tipo de medidores tiene que superar, lógicamente, la carga contratada, ¿no? Porque el medidor es el que va a cuantificar los metros cúbicos de gas natural que van a ser consumidos. Tenemos la parte de regulación, la calibración de los equipos de combustión, es importante también. Hay que brindar una capacitación. Cuando presentan un proyecto de industriales, ¿no? Ya ustedes han sacado su diseño, han sacado toda la parte, digamos, de la logística, han hecho el presupuesto, es importantísimo el presupuesto. Sin presupuesto el cliente no te va a aceptar, así le ponga la fórmula la mejor fórmula que han descubierto, no te va a aceptar porque quiere ver que el servicio sea, digamos, al 100%, como les dije al inicio, ¿no? Hay que capacitar al personal operativo y al personal de seguridad ante cualquier contingencia. Ahora, para los TIC 1, para que te apoye la concesionaria, tiene que colocar un plan de contingencia. Eso antes no lo hacían, ahora sí hay que colocar un plan de contingencia. ¿Y eso en dónde va? En un dossier. El dossier de calidad que es el TIC 2 es el conforme a obra, es el que lógicamente ya tiene tal como está en campo, ¿no? Si va a haber alguna ampliación, si va a haber alguna modificación a posteriori de la gasificación, el mismo cliente hablará con ustedes, con los ingenieros o con los técnicos, indicándoles que voy a hacer una ampliación de carga y eso tiene que tramitarse a través de la concesionaria. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Y la certificación de las instalaciones tiene que hacerla un ente certificado. En el mercado ya sabemos cuáles son, pero que algunos ya deben saber, si no lo saben, después me preguntan para yo decirles cuáles son las empresas certificadoras que hacen este tipo de evaluaciones o de certificaciones de la estación, porque el mismo procedimiento te lo indica, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no?
generalmente, como les comentaba, hay supuestos y exclusiones. ¿Por qué digo supuestos? Porque cuando ustedes visitan una planta industrial, lo primero que tienen que ver es qué cosa hay al frente. Si la red externa está al frente, les recomiendo que la hagan. ¿Qué pasa si la red externa no pasa y el cliente está desesperado? Lo que pueden hacer ustedes es, pueden ir avanzando con la parte interna. Ya hicieron ustedes su presupuesto, el cliente los aceptó, el cliente dice, la empresa concesionaria se va a demorar, ¿cuánto? 2 meses, 3 meses, hasta llegar acá, no sé. Pero también pueden ir averiguando en la concesionaria cuándo las redes van a llegar frente, porque ya ustedes van a decir, ya yo estoy acabando, ya estoy terminando. O lo puedo hacer, digamos, ya presurizado. Hay muchas plantas que han quedado presurizadas por mucho tiempo y la concesionaria no ha llegado. No porque no le dio la gana, sino porque, digamos, las redes que implicaban la extensión o la proyección en la zona no fueron ejecutadas de repente por permisos, porque el terreno no se adecuaba pues, a las condiciones civiles. De repente puedan haber sitios de, digamos, terrenos inestables. Puede darse el caso, como les comentaba, en ese caso que yo vi inicialmente en el litigio dentro de una planta. Hay casos, ¿ah? Que han construido su estación y tienen todo, pero no le pueden colocar la tubería de conexión o hasta la estación ya está construida. Han probado, pero la red no pasa. En otro caso es lo contrario, la red pasa y el cliente ha usurpado un terreno industrial. Ese es otro grave problema, ¿no? O sea, ustedes cuando hagan proyectos industriales, esto no es como hacer un diseño de una casa, ¿no? Una residencia, residencial, comercial, ¿no? Un chifa, una panadería, no, esto es un poquito de mayor magnitud. Ustedes deben de darse cuenta que si tienen problemas legales, litigios de terrenos, porque hay empresas que han tenido y se han posicionado y figuran pues en registros públicos, que están en la municipalidad, ¿no? Que predicen que ya ellos pagan y por qué la concesionaria no le brinda esa solución. De repente en alguna documentación están infringiendo algo legal, ¿no? ¿No? Que hay casos pocos, pero sí de todas maneras hay que tener en cuenta este tipo digamos, de situaciones, ¿no? Que ustedes como técnicos tienen que afrontar, ¿no? Lo estamos hablando, por ejemplo, las notas importantes, una caldera a vapor de 1000 de HP. Es decir, por ejemplo, yo hago mi análisis, yo tengo que hacer un análisis. Acá, por ejemplo, estoy considerando que la caldera a vapor de 1000 de HP es importante cambiar el regulador, correcto. Y el tren de válvulas y la cometida que va de gas natural, que va al quemador, dado que esta debe ser de 4 pulgadas de diámetro y actualmente la instalación está subdimensionada. Ajá, esto es interesante, ¿eh? Son notas importantes que yo las he sacado de acuerdo a las buenas prácticas y también a la visita. Y cuando vayan a visitar una planta, lo primero que tienen que hacer es busquen primero al ingeniero de mantenimiento. Pueden buscar a 3 personas básicas, centrales, la columna vertebral. ¿Cuáles son? El ingeniero de planta, el ingeniero de producción o el ingeniero de operaciones. El de producción con el de operaciones van de la mano y el de mantenimiento va de la mano con los, porque ellos saben cómo están sus equipos. Y que le presenten los cuadros estadísticos de consumo, si hay que hacer alguna conversión de GLP, de diésel o de otro combustible, ¿no? Para que ustedes puedan dimensionar y de acuerdo al cálculo que ustedes van a sacar ya en la segunda parte, ya es parte secundaria, porque tienen que sacar un cálculo sí o sí, ya vean cuál es el valor del diámetro de tubería y también la instalación que les va a salir sí o sí de acuerdo a lo que ustedes han evaluado, ¿no? Si está subdimensionada o de repente han hecho un cálculo erróneo, no creo porque ya hay una plantilla en Excel que todos la conocen. Ahí prácticamente van a saber qué tipo de tubería de diámetro, qué accesorios y cuáles son digamos, los cálculos que deben hacer para el montaje y también la prueba de hermeticidad y posteriormente la habilitación. Ahora, para una caldera a vapor de 1600 de HP será necesario cambiarlo ya, muy bien.
ya veo que tengo que ser más fiscal. Entonces, todo eso ustedes van sumando, ustedes tienen que hacer un recorrido. Es como que ustedes cuando se van de visita o van a un lugar, por ejemplo, van eh, a un lugar cultural, a un lugar público, etcétera. Así que hacen su recorrido, ¿no? Un parque, un sitio de ambiente, ¿no? Hacen su recorrido y ven por dónde están digamos, las mejores condiciones, ¿no? Y ver qué cosa hay, qué cosa no hay, qué cosa... Igualito, acá tienen que hacer su recorrido y ver in situ en una o dos visitas, máximo yo te diría dos visitas. No hagas muchas visitas porque también cansa también al cliente, ¿no? A ver si otra vez ha venido y otra vez, entonces, a veces con cuatro o cinco han habido, no han habido problemas, sino han habido incomodidades por parte de los industriales, ojo. Esa es una clave. Ustedes pueden darle un precio, pero excelentísimo, y si ustedes van y fastidian, y otra vez, muy probable que el cliente no te firme el presupuesto ni tampoco hagas el contrato. Ojo con eso. Eso les vuelvo a repetir digamos, por casos que se ha visto en la práctica y el mismo cliente dice, tío, ya no, usted está viniendo más de cinco veces y como decir, él piensa que, digamos, no conoces el tema, ¿no? O no lo has visto, no conoces, o estás queriendo, digamos, informarte de datos que ya lo tomaste y por tomar algún punto de vista o decisión, el cliente, o sea, te molesta, ¿no? ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, como les comentaba, la presión regulada en una planta siempre varía de entre 1.5 a 2.5 más. ¿Y por qué no 3 y por qué no 4 bares? No, porque 4 bares es la presión para un tema industrial y de acuerdo a la categoría de la carga contratada, vamos a poner 350 metros cúbicos hora, que se puede salir un valor final, la sumatoria de todos y por el tiempo de utilización. Entonces tú dices, bueno, entonces yo voy a tener una presión de 2 bares, o perdón, 3.5 bares. La concesionaria tiene que evaluarlo porque si quieres una ampliación en tu proyecto, tienes que estar seguro de que esa ampliación se va a dar en un corto o mediano plazo. Si se hace un plano, una visión a futuro largo, considéralo también, porque a la larga tú vas a construir y vas a colocar unos tapones o cap, dependiendo cómo te salga el proyecto, puedes colocar, si es una tubería de polietileno al final, tú vas a dejarlo con un cap y vas a dejar un punto de purga, ¿no? De repente o con un ramal independiente. Eso depende cómo ustedes sean diseñadores. Acá les quiero decir una cosa. Todos los trabajos que se hacen de soldadura son procedimientos que ya están estipulados por cada concesionaria. No quiere decir que porque yo lo hago así y en otro lado lo hago de otra manera, no. Ya esto ya está directamente incursionado en el procedimiento que maneja la concesionaria, ¿no? Tanto también en los grifos, bueno, las industrias en una mayor jerarquía, porque el industrial es un cliente privado en el cual está invirtiendo todo este proceso de cambio de su matriz para, lógicamente, mejorar su sistema de calidad en su propia planta, contar con los recursos necesarios y también ver que el aspecto económico les favorece porque van a encontrar un ahorro eh, en, un, en un corto plazo o mediano plazo, dependiendo, ¿no? Cómo es el proyecto. También, dentro para este caso, en este supuesto y exclusiones, eh, en la cotización, cuando ustedes presenten una cotización, porque ¿cómo ustedes van a hacer un proyecto? O sea, no van a decir, voy a hacer el cálculo, no, eso no sirve. Primero es el trato, lo que les he dicho. Tienen que ser ustedes unos ingenieros y técnicos vendedor, o sea, un vendedor comercial. Acá nosotros, como vuelvo a recargar, a veces falla porque tú le dices, no, que la fórmula mejor. Eso no le va a interesar al cliente. Lo vas a aburrir y te va a decir, muchas gracias, lo voy a pensar y prácticamente has perdido un buen cliente. Ustedes tienen que ver directo, qué cosa va, qué cosa hay que realizar, cuál es el cambio, cuál es la cotización. La cotización, lógicamente, que va directamente relacionado con los aspectos tanto internos de la planta como externos, porque acuérdense que el límite de propiedad para adentro es propiedad del cliente, eso es lo que tienen que trabajar ustedes, y de la pared hacia afuera es de la concesionaria. Ahora viene el tema, y la concesionaria te dice, yo pongo la tubería de conexión. Ese es otro tema que hay que tener presente.
De repente el cliente ya tiene ya lista su instalación interna, ya tiene su RM. Y lo único que le falta es la conexión. Entonces, ¿qué hace la concesionaria? Muchos casos ha pasado que ha pasado frente y no ha hecho la tubería de conexión, aún el cliente haya pagado a la concesionaria el derecho de conexión. Esa es otra cosa que también ahora ya se está regularizando, ¿no? Pero antes era una cosa que porque yo estoy pasando con mi regla frente, ¿qué me costaba colocar un TPT o hacer un proceso de electrofusión que es de 200 por 63, colocar mi válvula de 63 y abajo colocar mi elemento de transición de 2 a 3 pulgadas y soldar la tubería dependiendo del procedimiento de WPS que requiere para ingresar antes de la brida donde voy a colocar el plato ciego. Se supone que yo ya entro y ya hice mi prueba de hermeticidad con nitrógeno, dice perfecto, todo 8 bares, perfecto, está bien mi skip, pero falta lo de afuera. Ese es otro tema que ustedes también deben de tener, ¿no? Eh, la cotización nunca va a considerar el contraste. El contraste, por lo general, ustedes eso lo pueden adquirir ya el cliente por fuera, porque el cliente te puede decir, no, yo compro el equipo contrastador. Cuesta así regular, pero si ustedes hacen esto, se van a meter en una camisa de 11 varas. De repente, esto para que traiga, a veces no hay en el mercado, hay que importarlo, demora 45 días, y olvídense, tiene que hacerlo lógicamente con respecto a lo que te diga en el contrato o en el presupuesto, lo excluye porque me va a inflar el monto, entonces yo prefiero que eso lo compre el cliente por su. Que te dé el encargo, que te dé el recurso y tú lo puedas comprar, ese es otro tema. Ya te dice, ándate a la China y cómprame este medidor, yo te compro y te pago el pasaje, pero me traes el medidor porque lo quiero ya. Esa es otra cosa. Porque ustedes han quedado bien con el cliente, ¿no? ¿Ya? Después tenemos que ver cómo están las válvulas automáticas para que incluyan el corte de válvula solenoide, válvula de venteo, para las presiones, etcétera, ¿no? Son supuestos y exclusiones, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la legislación, ya ustedes saben, el procedimiento de habilitación de suministro de gas natural en las instalaciones industriales se rige bajo esta resolución, la 164-2005. ¿Ya? Esta es la resolución. Desarrollo de ingeniería y construcción se tendrá como parámetro la disposición de reglamentación de ductos, que es la 042-99, que también está incluida en la norma, se llama esta norma la 111-010, al reglamento, que es la 040, ¿no? La modificatoria 040-2008, ¿no es cierto? Entonces, que llama a la norma técnica peruana 111-010. Esta es la primera norma que salió hace ya más o menos 15 años, 16 años, o perdón, casi 17 años tiene esta norma. ¿Ha habido variaciones? Sí, ha habido algunas variaciones mínimas, pero faltan cositas que hay que ir puliendo. ¿Por qué? Porque como son normas técnicas, acá no te habla de presupuesto, no te habla de cuántas válvulas, no. Eso ya va a depender de ustedes como ingenieros, como técnicos, como IG3 o como empresa pública, jurídica o persona natural. Ustedes van a desarrollar sus propios proyectos y van a estar lógicamente, sí me van a llamar la norma 111-010, que es gas natural seco, sistema de tuberías para instalaciones internas industriales. Y los estándares que corresponden a las normas internacionales. Ustedes van a encontrar en sus certificados de válvulas, tuberías, algunos equipos e instrumentos de medición, las normas. Es una mixtura de normas, ¿no? Las normas ANSI, API, ASME, casi son americanas, ¿no? La ISO, que bueno, la norma internacional de la digitalización, la NFPA, MSS, bueno, esta resolución 163 de los INERMI. Aquí viene el tema ya del instalador registrado, ¿no? Que tiene que ser un IG3 que está habilitado para diseñar, construir, reparar, mantener, modificar cualquier instalación interna, residencial, comercial, industrial y GNB. Y también está considerado para el gas natural comprimido y GNL, según esta resolución. Estos ingenieros son ingenieros que ya han hecho la evaluación y lógicamente para
conocimiento de ellos, ya lógicamente están en capacidad de hacer este tipo de diseño y también tener su, digamos, su equipo de colaboradores que lo acompañan a él, que son los que hacen la parte de marketing del proyecto, los que hacen también la parte de presupuestos y también lo más importante es el tema del contrato que hacen ustedes con el cliente, ¿ya? Cuando, una vez firmado el contrato, ¿ya? Ustedes van a ver ciertas, ciertas características de acuerdo al contrato, porque ustedes acá en la actualidad todos manejamos un contrato, ¿no? El contrato es un documento oficial directamente aprobado, legalizado, notarialmente, etcétera, con personas jurídicas, para que ustedes cumplan y también por el lado del cliente también cumplan las condiciones, ambas partes. Entonces ustedes cuando preparen un presupuesto, les sale un valor de X y y esa validación, esa firma ya entre ustedes como diseñadores de industriales, van a colocar, es recomendable, otros tienen otras categorías, otras condiciones. Entonces dice 20% a su orden de compra. Y bien, la orden de compra te sale, por lo general siempre el cliente dice, ¿y cuánto le voy a dar como adelanto? Es un adelanto, porque no le pidan 50% porque son pocas las empresas, ahora como que hemos pasado todo esto de la pandemia, no creo, que una te diga, toma el 50% y trabaja. No, siempre gradualmente, ¿no? 15%, 20%, por lo general es 20% para que también tengan ustedes caja. Ahora me olvidaba, las empresas jurídicas, IG3 o las personas naturales que son IG3 también y que van a hacer este trabajo de diseño, ya, y hay la posibilidad de que ustedes hagan caja o tengan caja o formen caja, son tres temas diferentes. Ustedes no se van a acercar, ha pasado que muchos al iniciar, como vuelvo a repetir, se aprendieron las fórmulas pero de memoria, ¿no? Como el Padre Nuestro, etcétera. Y vendía porque el cliente, como no entendía nada, le decía, bueno, ya, ¿cuánto me vas a cobrar, no? Por un proyecto, hacía así, a grandes rasgos, un presupuesto. Ah, ya, bueno, ya te doy pues un 50%, ¿no? Antiguamente, ¿no? Entonces el cliente, lógicamente, lo tenía, digamos, ahorcado al instalador. ¿Por qué? Porque decía, no, me vienes a pedir más aumento, pero no hay nada consolidado en el contrato, ¿no? Entonces decía 50% y el otro 50% ¿cuándo va? Cuando finalice, cuando me entregue la concesionaria del gas, ni siquiera he hecho las gestiones para que al menos llegue la tubería frente al predio, autoricen al cliente para que abra digamos, la conexión hacia el skip. Entonces esas cositas retrasan, ¿no? Por lo general, el 40% de la certificación y aprobada por el proyecto ya te lo tiene que dar, en este caso la concesionaria Cali. Así ya tienes un 40% cuando te otorgan ya la solicitud de factibilidad de suministro. Con eso ya tú puedes ir avanzando toda la parte de lo que te quedan tanto como parte del montaje, las conversiones, pequeños ajustes y cambios de válvulas, pequeños digamos zonas ¿cómo se llama esta parte de los cambios de unos instrumentos, spools que hay que cambiar, de repente está muy, o hay que hacer un retoque, bueno, todo eso ya ustedes tienen que verlo en el campo. Un 30% finalizado la prueba. Acuérdense que ustedes van a hacer una prueba con nitrógeno, van a hacer después el barrido y van a dejar la tubería contenida con nitrógeno hasta que después cuando ya se venga la prueba de hermeticidad de toda la línea, porque toda la línea interna más la estación se hace la prueba, ¿no? Cerrando la válvula en una dirección, porque pues, si es dos ramales, arriba la sierra, si solamente pasa por un solo ramal del medio, ¿no? Ahí van a ver una fotito. Ya, y siempre se deberá agregar el impuesto, ese es otro tema. Te dicen, ¿cuánto es? Me cuesta, por decirte, ¿no? $800,000
Cuando tú le presentas eso, ya firmaste, ya hiciste el acuerdo, te presentaron el contrato, están evaluando el contrato en borrado, ya lo tienes firmado. Y si no pones que está considerado o no considerado el IGB, ahí tienes que colocar. Lo más general es que ustedes agreguen el impuesto, lo pongan así, incluye IGB. Si ustedes no quieren incluir el IGB, pongan ahí no incluye IGB, porque han pasado casos en que cuando se ha hecho el contrato, no se está colocando, no se colocaba el IGB, daba un monto, pero no te decía el cliente cuando veía, ¿está con IGB o IGB? Entonces llamaba no, me hice muy caro, con IGB no, es demasiado. Entonces, todo lo que has hecho se fue, como se dice, al tacho, ¿no? Porque no has entregado una buena comunicación, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a ver un presupuesto detallado, así como así a grandes rasgos, un presupuesto detallado para las calderas, ¿no? Generalmente son para las calderas, hacer digamos, todo lo que es el estilo de regulación, la caseta, la parte civil, los equipos de combustión, aplicación para caldera de 1000 HP, son dos calderas de 1000 HP, hay que colocar ahí el tipo de las válvulas, los manómetros, los filtros, cartuchos, instalación de la tubería, dependiendo de la tubería de 4 pulgadas, de 1, tienes que colocar la norma, las cantidades, la unidad y el subtotal, bueno, aquí está en dólares. Después está aquí gastos generales y administrativos, ¿no? Por lo general, los gastos administrativos, ustedes pueden considerar un margen de entre gastos administrativos y un margen de utilidad. Ahorita se está colocando un 22-20%. Puede ser, yo diría hasta un 20-22. Antes se manejaba menos, 18 por 17%, ¿no? Entonces, el margen de utilidad pueden colocar ustedes para empezar como el 15% y los gastos administrativos pueden ser 5%. El margen de utilidad del subtotal sin incluir el IGB, ¿no? Así como dice abajo, ¿no? ¿Ya? Y aquí van a estar también todo lo que es, por ejemplo, personal de planta, personal de campo, soldadores, todo lo que implica la mano de obra del desarrollo del dossier, firme planos, ¿ya? Todo eso está, eso es importante que ustedes, como se dice, a conciencia, lo preparen y lo entreguen, ¿no? Eh, para, el, para el cálculo y diseño, miren, para el cálculo y diseño de instalaciones industriales, ustedes tienen que tener sí, un layout. La norma te dice, tienen que tener un layout. Pero ese layout va a considerar, lógicamente, desde la estación de regulación, qué tipo de tubería vas a usar y cuál va a ser tu desarrollo. En este caso, por ejemplo, tenemos caldero 1 y caldero 2, lo que le estaba comentando. Entonces, yo tengo un espacio hacia mis calderos, que es la parte de producción para generación del vapor, ¿cierto? Entonces, para esta empresa, lo que se hizo fue colocar una tubería de polietileno de 110, voy a ampliarlo un poco más, porque si yo lo hago con acero, cuesta más. Lo pueden hacer con acero. Si acá te cuesta $300.000 todo, con acero te va a costar por lo menos unos 450.000. Si ustedes conocen polietileno, le va a facilitar el costo y por eso ustedes van a tener una, una mejor propuesta de otros que manejan mucho acero. El acero es más caro. Entonces, ya se está, esto por ejemplo, ya se viene desarrollando a lo largo de todo, de varias industrias, no había ningún problema. Cuando estuve yo en Coavi haciendo una supervisión, cuando estaba viendo unos trabajos industriales en Macoro, en Casinelli, hicimos algo parecido. Tenían dos hornos y para las galletas creo que era, sí, y otra calderito pequeña, ¿no? Entonces entramos así, con tu estación de regulación, tu tubería de 110, y totalmente bien, con 4 pulgadas y con dos estaciones de regulación y medición. Perfecto. Hasta el momento no hay ningún inconveniente, ¿no? Y acá abajo en una pequeña leyenda, perdón, la válvula de corte, la tubería de acero, lógicamente que va a ir en la parte
visual y la tubería enterrada combinada en acero y polietileno. Por acá voy a tener un elemento de transición. Voy a tener acá una T en polietileno y voy a tener un ingreso en 4, pues voy a tener un nivel de transición de 110 a 4. Tengo que hacer un proceso de electro y después tengo que hacer una soldadura dependiendo, es más objetado, no sé. Eso depende del procedimiento. Si lo quieren hacer con puro acero, bienvenido. Pero te va a salir más costoso, dependiendo cuál es la distancia. ¿Ya? Después vas a tener tu estación de regulación primaria y la estación de edición, en el cual tú vas a contrastar, vas a tener un medidor, un equipo contrastador para el cliente para que cuantifique y corrobore los consumos de gas natural, los metros cúbicos que lógicamente van a ser aceptados, ¿no? Porque a veces en las mediciones también puede haber errores en los medidores que pone la concesionaria en la medición, pero ya tienes tu equipo contrastador que lo dice. ¿Ya? Algunas también las especificaciones técnicas y la parte de materiales es importante, ¿no? Generalmente y los ingenieros que están en la parte industrial, o sea, los que están en planta, como les puedo decir, generalmente los de mantenimiento, ellos sí te hablan el mismo lenguaje, ¿no? Vas a usar tuberías de acero, ¿qué normas te van a decir? Y con qué cédula, dependiendo del rango de tubería, ¿no? Y poco la parte, digamos, las normas que se cumplen, la ASTM A53, A106, ANSI ASME 3610, la ANSI B36, la B318 también en algún momento, ¿no? Tubería de polietileno, la ISO 4437 y la norma europea 1555, parte 2 para tubería, ¿no? Y hay polivalvos, la 3. Accesorios, todo bridas, test, se supone que también están de acuerdo a la norma y qué clases son, clase 150, generalmente se usa clase 150, y para roscar también debe tener, digamos, las normas ISO 71, la 2281 y la ASME 121 o el equivalente, ¿no? Son normas que ya vienen incluidas en el proyecto para que el cliente entienda cuáles son los materiales, porque ustedes van a presentar certificados de todo este tipo de materiales, ¿no? ¿No? Es parte del TIC 1, ¿no? ¿Ya? Aquí está la norma europea, ¿no? La 1555, ¿no? Las válvulas también de cierre manual, la norma API 6D, 607, ASME ANSI B164 y las válvulas de clase 150. De acuerdo a lo que te voten los reguladores, las normas Euro en 334, ANSI B1094 y el equivalente. Sistema de seguridad, aquí empieza mucho la parte de la norma europea 746, parte 1 de la NFPA 85, que ve todos los equipos de combustión. Ustedes, estas normas pueden, si no las tienen, el INACAL, en sus instalaciones están en San Isidro, pueden buscarlas y después las pueden comprar, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Antiguamente era un poco difícil conseguir estas normas. ¿Por qué? Porque son internacionales. Entonces, o el mismo proveedor que te vende los equipos o los instrumentos, tiene que tener, y te pueden decir, yo requiero una copia de esta norma para reguladores, ¿no? Ah, perfecto, para industrias, etcétera. Soldaduras y tuberías, para tuberías en acero, ya les dije, puede ser el proceso objetado, electrodo tungsteno o según el procedimiento de WPS, el ASME sección 9, que es parte del proceso que ustedes eh, realizan para completar el procedimiento de soldadura y la habilitación pues, de los soldadores, ¿no? A través de los, de entidades que están relacionadas para la evaluación de los soldadores y esos soldadores cumplir con el código, pues, de acuerdo a lo que te manda el código, ¿no? Porque ellos presentan, para evaluarlos, tienen que presentar sus cupones o probetas, ¿no? El cupón o probeta eso es evaluado con una empresa certificadora para que vea cuáles son las características, si han sido satisfactorias los ensayos no destructivos, si no hay que repetir sucesivamente cuando ustedes busquen a un soldador homologado para hacer este trabajo en acero, ¿no? ¿Ya?
En polietileno sí, no están así como libres, están siempre dependen de una concesionaria. Ahora salió una resolución por el tema los avances de las obras, porque se vienen nuevas concesiones. Ya sabemos que hay una en Piura, ya empiezan en octubre, ya creo que sí, creo que está el 4 de octubre, creo que empiezan ya el avance de las redes en Piura, después sigue ya me parece el Tumbes, y ahora vienen las 7 regiones, ¿no? Entonces se van a necesitar la cantidad de gente, más gente en polietileno, eso sí les voy a decir. Entonces, hay pocos. Entonces, el Ministerio de Trabajo y Formación del Empleo ha sacado una normativa de competencia laboral que te manda la norma AGB 31Q, en el cual el cumplimiento de los e-learning se dice del 004-2016, el capítulo 3.1, que todos los trabajos, todas las personas que realizan trabajos en el sistema de distribución deben de tener un certificado de competencia. Pero un soldador, ¿de dónde sale? Un soldador en polietileno, del extranjero, de acá mismo, hay una institución. Hasta el momento no hay ninguna institución que te dé un certificado como soldador. Entonces, eh, las condiciones que da esta resolución por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que van a, a- a evaluar ya dentro del próximo mes, me imagino, ya unos 150 soldadores, ¿no? Para que se vayan distribuyendo las nuevas concesiones, ¿no? Porque formar soldadores ahorita en institutos tecnológicos o universidades no hay. No tienen un certificado como lo que sí hay en un soldador homologado en acero. Es diferente. Casi ese es un poco el tema y hay personas ya que están haciendo esta calificación. Uno de ellos es la persona que le está hablando. Soy evaluador de polietileno. Y bueno, esta es la tarea que nos han encomendado, ¿no? Por el avance del proyecto de masificación, que es un proyecto que es a largo plazo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Eh, um, Acá tenemos, por ejemplo, la configuración del medidor de contraste, ¿no? Ustedes tienen un poco una configuración de un pequeño skip, un manifold pequeño, ¿no? Para que ustedes puedan diseñar, ¿no? Tenemos el filtro en posición echada, ¿no es cierto? Tenemos las válvulas, los codos, la parte del medidor de contraste, para que vean un poco la configuración. No que lo pongo a la izquierda, lo pongo a la derecha, ustedes tienen que ver la conveniencia, siempre el esquema y de acuerdo a las consideraciones del diseño de la entrada, va a depender mucho de dónde dejan ustedes la válvula de ingreso a la asociación, o dónde van a ingresar ustedes sus válvulas de alivio o las válvulas de venteo. Por lo general, siempre en condiciones, de acuerdo a convencionalmente, lo digo así, digamos, siempre la tubería de conexión, la que va al cliente, siempre entra por la derecha, pero no necesariamente, puede ir por la izquierda. Eso ¿de qué va a depender? De la posición del skip, de la estación de regulación. ¿Por qué? Porque si lo pongo a la izquierda, de repente me junto mucho eh, al lado derecho, que están los medidores de energía eléctrica. O existe un PMI, que es un poste de medición a la intemperie de un cliente, del mismo cliente industrial, en 10 kV, no sé, o hay un SAP. Un poco la parte eléctrica también hay que conocerla, ¿no? Para que ustedes diseñen dónde va a ir ubicada su estación. Eso también tiene que tener un poco de, bueno, eso lo hace ya con su ingeniero electricista, ¿no? O el equipo que ustedes están formando para el desarrollo de esta infraestructura, ¿no? Ya. Eh, Acá tienen, por ejemplo, su estación de regulación para una caldera, es un típico, y esa es la evaluación, digamos. Ustedes tienen que acondicionar, ¿no? Claro, esto te va a salir, ¿cómo lo haces esto? Lo vas a tratar de diseñar siempre le muestro el orden, ¿no? Porque si yo le digo la válvula, ponla a la izquierda, ponla a la izquierda. No, siempre, para todo hay un orden, ¿no? Una configuración que la norma no te lo manda, y esto no, esas son las buenas prácticas, dependiendo del equipo, ojo, y dependiendo del espacio, y dependiendo de las condiciones físicas de cada infraestructura, ¿no? Hay lugares donde las calderas están como se dice, que bailan, ¿no? Tienen 20, 30 metros, y al centro, bueno, hay rejillas, pasadizos, etcétera, ¿no? Y hay chimeneas, ¿no? Pero en otros lugares sí son muy confinados, ¿no? O sea, muy cerca están los equipos y hay que minimizar eso de una tal
forma o de manera que esto sepa, digamos, tener la distancia de seguridad para el manipuleo de las válvulas, que son los operativos, el personal de seguridad y de producción o de mantenimiento que hacen estos, estos, estas maniobras, ¿no? Ojo, que es importante, aquí estamos trabajando con gas natural, ¿no? ¿Ya? Ese es un poco el mensaje, ¿no? Eh, por ejemplo, acá hay otro, aquí sí estoy en acero, ¿no? Este es un horno, ¿no? Este es un acero, 3/4 de pulgada, entra con 1 pulgada, 2 pulgadas, baja 1, 3/4, por la distancia se genera una estación en segunda regulación para este horno. Acá igualito, una estación de regulación en segundo horno, ¿no? Entonces siempre ustedes pongan su leyenda, porque esto te evalúa este certificado. Si no pones esta leyenda y pones el gráfico, tu layout no vale, ¿no? ¿Qué cosa es, qué válvula es, qué tipo de, puedes poner acá? Acá pite 7.1 materiales, sección 2, válvula de corte manual, y ahí pones el certificado de calidad y también la especificación técnica. Con eso te aprueban al toque la empresa certificadora. Acá hay muchos errores, sí que se encuentran bastantes errores y por eso te devuelve la certificadora, ¿no? Es muy, 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 muy importante que tengan esto. Acá tenemos ya la estación de regulación, o sea, la parte del corazón donde va a ingresar la parte del ingreso de la red externa. Tenemos la válvula, el manómetro, tenemos dos ramales, ramal principal, ramal secundario. Tenemos acá la parte de la válvula de corte manual, siempre en uno y otro lado el filtro, el manómetro de presión, tenemos el medidor de flujo, acá está el medidor de flujo, el regulador, que son reguladores. Pues, esta es la configuración, este es el orden. Es un símil de una estación de regulación y presión en un sistema de distribución. De ahí se sacó. Y la norma está bien, bien contemplada porque te va el orden, ¿no? Válvula, filtro, regulador y válvula de seguimiento, o manómetro, ¿no? ¿Cierto? Ese es digamos, la parte del orden, ¿no? Aquí hay una fotito de una estación de regulación y medición, perdón, sí, de una razón con ya esquematizada. Aquí ingresa el gas natural. Se supone que esta tubería que viene acá, hemos puesto un elemento, esto es todo lo que está pintado en amarillo, es acero, están los controles, ¿no? Las válvulas, también de las válvulas que van a continuar con el detalle, acá está el medidor, el contrastador, las válvulas, bueno, solamente de acá ya falta colocar aquí, esto lo han dejado para una brida más, una válvula que comporta más, ¿no? Dependiendo cuál es el diseño que sea. Y esta estructura, lógicamente, va a los montada todos los kits, las pruebas que se hacen. Cuando ustedes hagan la prueba, ustedes van a hacer la prueba de aquí hacia adentro. De aquí hacia afuera lo hace la concesionaria. Tengan mucho cuidado con eso. A veces dicen, no, yo también no le pongo el plato vacío y lo pongo hasta el cap, hacia acá afuera. Después de mi transición, Después de la transición, pongo acá mi cap, no, acá tengo que tener un punto de purga, y ustedes no tienen un fusionista para que hagan un punto de purga. Lo otro es que pongan ustedes hasta acá y aquí pongan su cabezal para que hagan la prueba de hermeticidad, ¿correcto? Si han hecho la prueba de hermeticidad interna, lógicamente acá cierras, expulsas has hecho los spools, has montado todo el nitrógeno, perfecto. Solamente haces la prueba al final de este kit, lo haces de aquí para adentro, ¿no? No lo hagas de aquí para afuera, porque si lo dejas abierto, no le pongas si no estás con la tapa, digamos, que va para ingresar el gas, lógicamente no vas a tener que probar toda la tubería. Si hay fuga, ahí sí tienes que desmontar todo, ¿no? Realmente se hace por partes, ¿no? Y ya. Ahora vamos a ver un temita, un temita,
será, ya estaría acabando. Bien, y todos pensaban que iba a empezar por esto primero. Siempre me gusta esto empezarlo al último, porque primero es lo que yo les menciono, eh, presentarse con el cliente, ver presupuesto, ya han hecho recorrido, no le hagan nada de estos cálculos porque lo vas a marear y te va a aburrir y no te va a firmar el presupuesto. Y tercero, darle el servicio de postventa, indicarle en cuánto tiempo, el cronograma y lógicamente el presupuesto, ¿no? Esto es lo más importante. Sencillo, ¿qué es un isométrico? Es un plano de planta, pero representado en sistema de ejes X, Y y Z, dependiendo espacio. Esto lo vemos espacialmente. Y una tubería enterrada sube, después tiene que bajar y acá tenemos los, los puntos y también el recorrido, ¿no? Punto uno, punto 2, acá tenemos una estación, un caldero de 300 bhp, puede ser nuestro ejemplo también, puede ser un caldero de 1000 bhp, como hemos visto, siempre en una segunda etapa, hacen ustedes su configuración. ¿Por qué te sale uno y medio? Ahorita vamos a ver uno un cuarto, ¿por qué te sale esto? ¿Por qué te sale tres cuartos? Como, como recomendación general, ustedes cuando hagan su corrida, su plantilla en Excel con la fórmula cuadrática de Renoir, porque aquí venga la cuadrática Renoir, siempre verifiquen bien la distancia, ¿no? A veces una T o no están considerando de repente un accesorio y te bota la misma dimensión, pero tú sabes que vas a entrar con una etapa de regulación, ahí está sobredimensionando, ¿no? Entonces, algo bien simple, hacen ustedes un isométrico, hacen ustedes un levantamiento, un recorrido preliminar, un recorrido secundario después, para ya que para finiquitar todo lo que ustedes están viendo y las futuras ampliaciones que de repente por acá puede salir un horno más o un caldero más, dependiendo, ¿no? ¿No? Dependiendo, y ponen acá, lógicamente, las condiciones que están, las medidas, ¿no? Generalmente eso se presenta en un plano A3 o un A2, dependiendo de la magnitud, ¿no? Generalmente es un A3 o un A2. Hay que ver cómo ustedes desarrollan, es un plano pequeño, y ponen acá la cantidad de materiales, ¿no? ¿Qué materiales vas a considerar? Por ejemplo, estamos utilizando tubo de media, un cuarto, uno, tres cuartos. Siempre al final de los equipos, siempre van a ustedes, ya por norma y también por capacidad y también por poco las buenas prácticas que ustedes pueden realizar, siempre para este caso de equipos, siempre termina en media pulgada, ¿no? Porque ya es una segunda etapa de regulación, ¿no? Para un secador, para un horno pequeño, dependiendo pues la calificación que tú le des y la posición y las futuras ampliaciones. Eso es por un lado. Y acá sale lo que todos buscaban. ¿Y qué fórmula aplico? No sé qué fórmula. Esa fue la fórmula, la plantilla de cálculos que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo sacan esto? Esto lo sacan de su isométrico. Miran el caudal, está la presión. Esta es una plantilla que ya creo que la conocen la gran mayoría. Se coloca el diámetro calculado, sabe el cálculo más la presión inicial, ¿no? 4 bares, ¿por qué? Porque ingresa afuera 4 bares. No son 5 bares, son 4 bares. Han habido errores también acá, 5, no. 5 es la presión de diseño. La MAPO es 1.5 veces la presión, la máxima presión de operación. O sea, mi prueba de hermeticidad afuera es 7.5 bares, ¿correcto? Y acá ya va bajando tu presión conforme te vas alejando. Después tienes bueno, te sale el cálculo, este diámetro, de acuerdo a la fórmula, tú lo vas ya, te va calculando en pulgadas y lo pasas a milímetros. Siempre consideras los mayores, si sale exacto o no es comercialmente un diámetro, siempre coloca el número superior, ¿no? El número siguiente superior. La longitud, y acá viene toda la parte de la resistencia en accesorios, con los factores que cada uno corresponde. El ejercicio equivalente hace la presión inicial, busca presión inicial y presión final, y te sale el delta P, que es la fórmula que te sale acá en la segunda.
La velocidad, para que aplique la velocidad, aplicas esta fórmula, que es muy sencillita, está también lo ponen en su hoja, y te sale las velocidades que están aceptadas. Ahora, ¿cuáles son las que están soldadas y cuáles son las que están roscadas? Ustedes van a ver que esto va a depender mucho del diámetro, ¿no es cierto? Todas las válvulas menores a 2 pulgadas son, perdón, menores a una y media son roscadas. Estos son soldados. Dependiendo cuál es el schedule. Si dura 80, 3 cuartos roscado, ¿no? Si dura 40 para arriba, en uno, un cuarto, una y media de soldado. Listo, señores. Así es. Hemos terminado este webinar. ¿Qué les pareció? Preguntas. A ver, ¿no hay preguntas? A ver, señores. ¿Me escuchan? Chat. A ver qué dicen en el chat. ¿Por qué la soldadura de tubería de acero hace referencia a ACB 313? Es parte de la norma para los procesos, ¿no? Para los procesos. Después me dice, se puede usar una soldadura, escucha, se puede usar una soldadura a tope dentro de una industria, o sea, así como usted mencionó. Yo les recomiendo que para industria utilicen electrofusión, no usen a tope. Es mi recomendación. Claro, no va a pasar nada, no es que sea, digamos, que se vaya a romper, que vaya a no, sino que mayor consistencia, versatilidad dado. Yo prefiero usar que termo a tope, porque la cúpula, lógicamente, cuesta un poco más, es cierto, pero el equipo de tope te cuesta más que usar una soldadura, ¿no? ¿Ya? El, ¿Qué más dice? Acá hay unas preguntas en el chat. Me están diciendo que los equipos, me dicen, una pregunta que me dicen, los equipos que están, los, 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 los equipos industriales que no tienen certificado de potencia, ¿cómo los localizo? Fácil. Ustedes lo que hacen es ven, si están físicamente en campo, van a estar ustedes dentro de la planta, yo veo la etiqueta. Todos los equipos, miren, la gran cantidad de equipos industriales que ya tienen un buen tiempo, o sea, tienen, vamos a suponer, 25 años, 30, siempre viene su sello, el sello técnico que le llaman, ahí aparece la cantidad, la potencia, aparecen los kilowatts, aparece el número de serie, aparece el proceso, aparece la fecha de fabricación del equipo, ¿no? Entonces ustedes van a sacar ese dato. Si te da en HP, tú lo conviertes a kilowatt, ¿no? O si te da, por decirte, perdón, en BTU, también con las presiones, o sea, todo eso usted lo tiene que convertir, ¿no? Me están pidiendo la palabra ahí. A ver, si le escucho, ahora sí pueden hablar. A ver, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Alguna pregunta más para terminar? ¿No hay alguna pregunta? ¿Ya? Bueno, si no hay buenas noches con todos, espero que al menos en algo hemos tratado de resumir, porque yo sé que es bien extenso este curso, este, ciencia y lo dicta. Recomiendo que ustedes participen de nuestros cursos, ¿no? Ciencia es un instituto de primera categoría, digamos así. Trabajamos ya con muy buenos profesionales, con bastante experiencia en el rubro y bueno, les agradezco pues
¿no? Y estamos en contacto. Voy a despedirme también, ¿ah? Gracias a todos.